El trabajo de taxista es un trabajo necesario en la vida cotidiana. Aunque a veces es mal pagado y no muy agradecido por la sociedad, también ellos se exponen a grandes riesgos, no solo a la maldad de las personas, también a extraños sucesos que muchas veces son más que aterradores. Hace mucho tiempo, cuando los caminos de la ciudad eran más solitarios, me tocó ir de regreso a casa. La noche era lenta y prefería dormir a seguir trabajando. Transitaba por una de las calles que está cerca de un río. Suele haber muchos carrizos, nadie le suele dar mantenimiento. Por suerte, atrás de mí venía una Suburban. Lo que pensé era aquella Suburban de pasaje. Suele ser muchas de las que se transitan por ahí. Así que decidí ir rápido. Ya quería llegar a dormir y no había movimiento en la carretera. En una de las curvas no alcancé a ver por todos los carrizos, pero cuando reaccioné estaba una persona en medio del camino. Sentí como el taxi subía, acababa de atropellar a alguien. Sentí como la llanta subió. La Suburban que venía atrás de mí empezó a pitar. Supongo que vio que estaba atropellando a alguien. En cuanto pude me frené. Me puse frío. Empecé a sudar. Sentí que acababa de matar a alguien. Cuando reaccioné, el chofer de la Suburban estaba preguntándome si estaba bien. Respondí, ¿la persona está bien? ¿Qué pasó? Él, algo pálido, me dijo que no había nadie, pero que también había visto que había atropellado a una persona. Empezamos a revisar, el taxi no tenía ni una seña de algún golpe, pero yo había sentido como atropellaba a alguien. Empezamos a hablar, toda la situación era extraña, al menos no había pasado a mayores. El ayudante que venía en la Suburban empezó a pitar, a gritar que nos subiéramos para irnos. Toda la situación por sí sola ya era extraña y bastante espeluznante. Decidimos subirnos y avanzar. Tratamos de mantenernos juntos. Llegamos a un lugar donde podíamos bajarnos y cenar. Era una taquería. Tratamos de pasar algo con el susto. Empezamos a hablar y el chico que iba con el chofer estaba pálido, sudaba frío, no se le podía quitar, estaba muy asustado. Nos dijo que cuando estábamos hablando abajo, checando el taxi, vio una especie de mujer, mitad de esqueleto, algo grotesco. Se estaba asomando debajo del taxi. Se asomaba como si estuviera pegada a la parte de abajo, al piso. Por eso fue que empezó a la desesperación, tratando de que nos subiéramos, que nos fuéramos. Terminamos de cenar y llegué a mi casa. No tuve otro percance en el camino. Hasta el momento trato de no pasar de nuevo por ahí. No quisiera volver a encontrarme a ese difunto. Sé que ronda aún, tratando de ocasionar accidentes. Yo trabajo como taxista desde hace mucho tiempo. Y aunque corre la historia de la chica que pide el taxi y resulta que desaparece, son las historias clásicas que solemos contarnos entre choferes. Ya sabes, lo casual en el turno nocturno, intentar asustar a un compañero. Pero en un momento me tocó la mala suerte de ver un espanto. Yo iba manejando después de dejar un viaje, a unos 40 minutos de la ciudad. Es de esos viajes que cobras bien, pero es un poco largo el regreso. La carretera estaba solitaria, realmente parecía una carretera fantasma. A pesar de no ser muy tarde, corrían muy pocos autos por la carretera. Era muy fugaz ver una luz. Mientras avanzaba, ya poco antes de entrar a la zona poblada, a lo lejos vi a una persona. Estaba vestida de blanco. Se movía de forma extraña. Era muy raro. Estaba a la orilla del camino.
pero se movía como si tuviera espasmos en todo el cuerpo. Los brazos saltaban. Mientras me iba acercando, pude ver cómo en su cabello no había mucho pelo, solamente eran tirones, como si no tuviera cabellera. Eran pedazos, solo parecían estar pegados a la cabeza. Intenté acercarme para ver si estaba bien o si había tenido algún accidente. Cuando me acerqué, solo pude ver que tenía las piernas hacia atrás. Me preocupé, pensé que había tenido un accidente y que seguía intentando caminar. Me acerqué y me emparejé, pero me equivoqué. Cuando esa cosa volteó, no tenía cara. Era más bien como una yegua, una cabeza alargada, ojos huecos. No pude pensar. Lo único que pude hacer fue acelerar. No quería estar cerca de esa cosa. No quería descubrir qué era. No fui taxista como tal, pero trabajé un tiempo en el transporte de autobuses. Quienes han trabajado saben que en ocasiones tienes que ir temprano en ruta. Para comenzar con el trabajo a veces tienes que ir a la terminal, a veces sales desde las 4 de la mañana. Y era uno de esos días. Ya me habían contado que en una de las rutas hace tiempo falleció una chica que iba a su escuela. La habían atropellado desafortunadamente. Creí que solamente eran historias, pero me tocó saber que se subiera a mi unidad. En ese momento de la mañana me detuve donde está una pequeña cruz en honor a la chica. Da la casualidad que también es semáforo. Así que cuando la luz cambió, avancé. Todo iba normal. Avanzando unas pocas cuadras, empecé a escuchar como si tocaban el timbre de la parada. Me detuve y revisé. No había nadie. Como era de esperar, estaba todo vacío. Supuse que era algún falso que estaba haciendo el timbre mientras yo avanzaba. Así que volví a manejar. Apenas empecé la marcha, volvieron a tocar el timbre. Recordé la historia. Lo único que se me ocurrió fue detenerme, abrir la puerta de atrás y esperar unos segundos, como cuando alguien desciende de la unidad. Y así como empezó a tocarse el botón, dejó de sonar. Era como si esa muchacha hubiera querido terminar su viaje. Si las historias te gustaron, puedes darle like, compartir y suscribirte. Recuerda siempre cerrar bien cada puerta y ventana. No sabes qué acecha allá afuera. Esto fue Relatos de las Tres.